Saludos, mi querido cibernauta. ¿Has escuchado que la mujer sabia edifica su casa? Solo la mujer sabia, no el hombre sabio. ¿Es solo responsabilidad de la mujer el hacerlo? Hola, te habla tu podcaster Emma de la Cruz. Soy esposa, madre y profesional y créeme que puedo saber exactamente cómo te sientes al pensar en estas cosas. 15 años de matrimonio, 3 hijos y muchos años de experiencia en el área de la educación me llevaron a buscar respuesta a preguntas como estas. Después de cometer muchísimos desaciertos, decidí ir a la fuente infalible que nos ofrece guianza, dirección, para que nosotros podamos encontrar la guía necesaria para poder vivir una vida que agrade a Dios y que sea satisfactoria para nosotros. Y precisamente de esto se trata este espacio Mujer Virtuosa. En este espacio nosotros procuramos dar respuestas a preguntas como estas. La mujer sabia, no el hombre sabio. O preguntas que podamos tener de cualquier área o quehacer de nuestra vida. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Esperamos que este sea un espacio que edifique y llene tu vida de sabiduría a través de los consejos que vas a encontrar en el mismo, consejos que vienen de la misma palabra de Dios. Si no es la primera vez, si eres recurrente escuchando este espacio, qué bueno que estás aquí. Bienvenido de regreso. Quiero animarles a ambos, por favor, a que nos dejen sus comentarios. Por favor, déjennos saber qué piensan acerca de este tema. Permítanos saber cómo este tema contribuyó en su vida. Y queremos pedirle de manera especial que, por favor, en los comentarios nos dejen sugerencias de cuáles temas ustedes consideran relevantes que podamos conversar juntos. No olvides, por favor, regalarnos un like y compartir con otras personas. Pues bien, la palabra dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero, oye, hay un pero la necia con sus manos la derriba. Y en este proverbio nosotros encontramos dos antónimos. Estos dos antónimos son sabia y lo opuesto a sabia, ¿qué es? Necia. Y encontramos el verbo edificar. ¿Y cuál es el opuesto a edificar? Derribar. Pues encontramos un proverbio lleno de contrastes. Y nosotros debemos de recordar algo. El libro de los proverbios es un libro escrito de una manera poética y debe de ser interpretado como tal. O sea, el libro de los proverbios es un libro lleno de principios, de consejos que suelen enseñarse utilizando un lenguaje llano, común, para que quienes lo leamos podamos entender y podamos aplicar estos principios a nuestras vidas. Y me llama la atención, la primera vez que leí esto, me llamó muchísimo la atención que dice la mujer sabia. No dice la persona sabia, no dice el hombre sabio, refiriéndose, tú sabes que muchas veces cuando habla del hombre en la Biblia se refiere a la raza humana. No dice ni la persona sabia ni dice el hombre sabio. De manera específica dice, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. ¿Por qué la mujer? ¿Por qué hace referencia de manera directa a la figura de la mujer o a la persona de la mujer y no a la persona del hombre? Bueno, pues yo diría que más que todo es por un asunto de roles y por un asunto de configuración. Y cuando yo hablo de configuración, quiero que estés atenta a que no me estoy refiriendo a constructos sociales ni a programación social como nos quieren hacer creer, que a las mujeres se nos dan una serie de roles porque socialmente han sido los roles que típicamente se nos han dado y por eso los asumimos, que si nos dieran otros roles nosotras perfectamente pudiéramos hacerlo. Y la verdad es que a lo largo de la historia se ha demostrado que si nos ponen a hacer muchas cosas tenemos la capacidad de hacerla, pero que sencillamente hay roles que a nosotros nos fluyen, nos salen
de manera natural, de manera espontánea, como por ósmosis, por decirlo así. Y se trata de un tema de configuración. Dios nos hizo para ser así y para hacer este tipo de cosas que nos salgan de manera natural, como por ejemplo edificar nuestra casa. Cuando yo pienso en nosotras las mujeres, en términos a nuestra casa, y vamos a usar un sinónimo de casa, vamos a decir hogar. Cuando pienso en las mujeres y en el hogar, yo pienso en nosotras como si fuéramos el hilo con el que se teje y se construye un hogar, o el pegamento que mantiene un hogar unido, un hogar funcionando, un hogar caminando. Es sencillo, mira, es muchísimo más fácil tú ver cómo un hogar monoparental dirigido por una mujer, no quiero utilizar la palabra es más exitoso, pero funciona de una manera más fluida, de manera más natural, a que si tú dejas exactamente el mismo hogar dirigido por un hombre. Por ejemplo, un hombre que enviuda, o un hombre que su mujer se ve enferma por un periodo prolongado de tiempo, y él tiene que asumir el rol de ser como esa ega que mantenga ese hogar unido y funcionando. Al hombre le cuesta, y le cuesta mucho, de manera tal que vemos que cuando un hombre, su esposa, su cónyuge muere, no pasa mucho tiempo antes de que este hombre vuelva a buscar una pareja y vuelva a casarse, lo cual no está mal. Él tiene toda libertad para hacerlo. Pero vemos como una mujer muchas veces queda viuda siendo bastante joven y pasa toda la vida siendo viuda, sin la necesidad, si yo pudiera utilizar esa expresión, o con la determinación de echar su familia y su hogar hacia adelante, sin esa necesidad imperante de buscar un compañero que la ayude en el proceso. Porque los hombres y las mujeres estamos configurados de manera diferente, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y es importante que tú sepas algo. Eso no nos hace a nosotras ni mejores ni peores que los hombres, nos hace diferentes. Las mujeres y los hombres somos diferentes, y aceptar, entender y abrazar esas diferencias nos va a dar primero una paz como tú no te imaginas. No tienes que probarle nada a nadie. Tú sabes quién eres, lo que eres y de lo que eres capaz. Número uno. Y número dos, nos va a dar contentamiento. Nos va a dar ese sentimiento de saber que lo que hacemos, la función que tenemos, es una función vital y fundamental para el buen funcionamiento de nuestro hogar y de toda la sociedad. Así que es muy importante que tú lo tomes en cuenta. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. Dice, pero la necia, lo opuesto a la sabia, con sus manos la desbarata. Y como decía hace un ratito, recordemos que el libro de los Proverbios es un libro poético. Es un libro que se utiliza utilizando un lenguaje poético. Y el libro de los Proverbios está cargado, lleno de principios morales, éticos, espirituales, que fueron dichos en un lenguaje coloquial, utilizando símiles, utilizando recursos del día a día, para que fuera más fácil para las personas entenderlos, no solamente los proverbios bíblicos. En este caso estamos hablando de proverbios bíblicos, pero los proverbios en sentido general, esta es la configuración literaria que tienen, y tienen el propósito de llevar una enseñanza. Utilizan objetos físicos, objetos cotidianos, para enseñar realidades espirituales. Así que cuando decimos la mujer sabia edifica su casa, pudiéramos pensar o entender desde el punto de vista de, en vez de casa como el edificio,
pensar en la casa como el hogar. Escucha por favor esta definición de edificar. Dice, edificar es construir un edificio o cualquier otra obra cubierta para albergar personas. Entonces, el hogar, eso es lo que hace. Alberga personas, pero no solamente alberga personas desde el punto de vista eh, físico, pero el hogar también alberga personas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental. Y es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. La mujer sabia edifica un espacio donde se alberga a un conjunto de personas que es su familia. Y alguien que también utilizaba mucho este recurso de utilizar ejemplos cotidianos, ejemplos del día a día, para llevar enseñanzas espirituales profundas, fue nuestro Señor. El Señor utilizaba ejemplos del día a día del pueblo judío para traer enseñanzas extraordinarias. Y a mí me gustaría comparar este proverbio con una parábola. El Señor utilizaba, en vez de proverbios, él utilizaba parábolas para enseñar. Y hay una parábola que el Señor utiliza en Lucas 6, a partir del versículo 46, para ilustrar un principio similar a este principio de Proverbios 14. Él dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les voy a indicar a quién es semejante. Dice, es semejante a un hombre, en este caso utiliza al hombre. Cuando hablamos de hombre, podemos sustituirlo por persona en este caso, que al edificar una casa, escucha, edificar una casa, igual que el Proverbios 14, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. El río, a pesar de haber dado con ímpetu contra la casa, no pudo moverla. Entonces dice, pero es porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante, es semejante al hombre el que oyó mi palabra y no la hizo, no la siguió. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra o sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, aquí el Señor está hablando de dos casas. Está hablando de casas similares. Él no dice que una casa era más fuerte que la otra. No dice que una casa era más grande o más pequeña. El énfasis aquí no está en la casa. El énfasis aquí está, lo que marcó la diferencia, no es la casa, sino el fundamento. Entonces, nosotros podemos perfectamente ver dos familias, dos mujeres que tengan familias similares, que es muy probable que tengan rutinas similares, que es muy probable que hagan lo mismo en cuanto a su rutina, a su quehacer diario. Están en colegios, la mamá se encarga de que su niño tenga su ropa limpia, sus tareas realizadas, y de repente esa casa visualmente por fuera sea una casa que se vea firme, como se veía esta casa que fue edificada sobre la arena. Sin embargo, cuando comienzan a llegar las situaciones que mueven la casa desde lo más profundo, esta casa se tambalea. Y podemos tener otra familia que haga exactamente eso, pero que además de que esta mujer se encarga de acompañar a su esposo, de acompañar a su hijo, de estar con ellos, de ser una mujer que cuide su casa. Además de esto, esta mujer se encarga de poner un fundamento en Dios,
para su hogar. Y van a llegar los problemas, van a llegar las pruebas, van a llegar las tribulaciones como en cualquier casa. Lo que va a marcar la diferencia no es la casa. Lo que va a marcar la diferencia es el fundamento. Yo pudiera darte una serie de listados, de poner uno tras otro de cosas que tú hacer para poder edificar tu casa. Sin embargo, solamente hay una cosa que tú puedes hacer para como mujer ser sabia y edificar tu casa. ¿Y qué es eso? Que el fundamento de tu hogar, que el centro de tu hogar sea Jesús. Que el centro y el fundamento de tu hogar sea la roca firme que es Cristo. Que tú procures como mujer cavar y ahondar a lo más profundo para que los cimientos de tu casa queden firmes sobre la roca que es Cristo. Ese es el fundamento que va a hacer posible que tu casa permanezca firme en los momentos de aflicción que van a llegar, en los momentos de tribulación que siempre llegan, en los momentos de la prueba. Todo esto va a llegar a tu casa. Sea que tu fundamento sea Cristo o que no lo sea, todo esto va a llegar a tu casa. Lo que va a marcar una diferencia de cómo termina tu hogar, tu casa, después de que venga el ímpetu de los ríos sobre ella, cuando venga el ímpetu de la situación difícil emocional, de la situación difícil económica, de la situación difícil académica, marital entre tú y tu esposo. Llámale tú, del área que venga esa situación difícil. Lo que va a marcar la diferencia es dónde tú has decidido edificar, sobre qué fundamento tú has decidido edificar tu casa. Yo te animo a que edifiques tu casa sobre el fundamento firme que es Jesucristo, a permitir que sea Él el centro de tu casa, de tu familia, de tus decisiones, de tus acciones, de tus reacciones. Que tus hijos y tu esposo puedan ver en ti una mujer que verdaderamente e intencionalmente quiere en lo más profundo de sí misma agradar a Dios primero. Y ese querer agradar a Dios te va a llevar a tú tomar decisiones sabias, decisiones dirigidas por Él. Entonces, para ser una mujer sabia que edifique tu casa, tú tienes que estar pegada de Cristo, tú tienes que estar pegadita de Él. Juan 15 dice que separados de Él, nada podemos hacer. Se compara a Él mismo como una vid. La vid es el arbusto, ¿verdad?, de donde proviene las uvas. Y Él dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Qué es un pámpano? Una de las ramitas de donde luego se desprenderá un ramillete de uvas. Y a mí siempre me ha llamado la atención que el Señor se compara a sí mismo con una vid y a nosotros con un pámpano. Yo no sé si tú has visto la fragilidad de un pámpano, la fragilidad de una de esas ramitas finitas y súper frágiles de una vid, como de este tipo de plantas, de arbustos que son tipo enredaderas, son sumamente frágiles. El Señor pudo haberse comparado a sí mismo con un roble o con un árbol sicómoro. Él pudo haberse comparado con el más alto de todos los árboles y a nosotros como una de sus ramas. Pero Él, para que a nosotros no se nos olvide nuestra fragilidad, Él se comparó a sí mismo con una vid y a nosotros con una ramita súper frágil. Y nos recuerda que separados de Él, nada podemos hacer. Así que yo te quiero animar a que como mujer sabia edifiques tu casa. Esto no quiere decir que no vas a cometer errores. Yo recuerdo cuando yo me casé,
que yo regresamos mi esposo y yo de nuestra luna de miel, que yo pasé por el umbral de mi casa. Después que yo deposité las maletas en la habitación, lo primero que yo hice fue arrodillarme frente a mi cama y hacer esta oración. Yo le dije, Señor, ayúdame a ser una mujer sabia que edifique mi casa. Y yo quisiera decirte que esa oración fue como la clave para darme un matrimonio exitoso. Yo quisiera decirte que mi matrimonio no ha tenido circunstancias difíciles. Mi primer año de matrimonio fue un año muy difícil para mí. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión. Yo tomé la decisión de ser una mujer sabia que edificara mi casa. Y para que eso se diera, tenían que llegar las pruebas que quebraran la soltera que había llegado y había atravesado ese umbral, porque aunque yo estaba casada y había regresado de mi luna de miel, mi configuración todavía era de una mujer soltera, que no tenía ni la menor idea de lo que era hacer hogar. Y en este caminar, 15 años más tarde, yo te quisiera decir que yo no me he equivocado nunca, que como esposa yo he sido el deseo de todo varón, pero yo estaría mintiéndote. Yo he cometido muchos desaciertos. Sin embargo, detrás de cada uno de ellos ha habido el corazón de una mujer que sabe regresar y decirle, Señor, esa oración que yo te hice hace 15 años, pudiéramos decir hoy, ¿verdad? Yo te la hice en serio. Y yo quiero edificar mi hogar. Y para yo poder edificar mi hogar, yo tengo que estar pegada a Dios. No hay forma de yo poder edificar un hogar sin que la roca firme que es Cristo sea el fundamento del mismo. Claro, yo puedo tener un hogar que visualmente para los de afuera sea perfecto, el hogar ideal. Yo puedo tomar la decisión de tomar atajos y de ocuparme de la parte estética y visual de mi casa. Que mis hijos se vean bien, bien vestidos, bien comidos, alimentados, que mi esposo se vea limpio, planchado, que mientras estamos en público nosotros no intercambiamos palabras ásperas. Todo eso se puede trabajar y modelar y pretender hacia el mundo exterior. ¿Pero qué logramos? ¿Qué ganamos con eso? Nosotros no ganamos absolutamente nada. Teniendo la oportunidad de tenerlo todo, nos conformamos con pretender. Así que yo quiero animarte hoy a que tú tomes la determinación. Todo comienza con una determinación, con una decisión firme. De tú decir, yo, primero revisarte y decir, ven acá, ¿he sido yo hasta hoy una mujer sabia? ¿He estado yo edificando mi casa? Y vuelvo y te digo, Proverbios habla de manera específica a la mujer en este caso, porque la mujer es eso. Por configuración, nosotras somos las que nutrimos, las que albergamos, la que al momento de la prueba y de la tribulación resistimos. Tenemos una fibra diferente, una fibra fuerte en lo más profundo. El Señor nos hizo muy frágiles por fuera, pero muy fuertes en nuestro ser interior, en nuestra determinación. Así nos hizo Dios. Qué bueno que Él nos hizo así. Nosotras somos esa fibra que construye el hogar. Nosotros somos ese alimento que nutre a nuestra familia. Y qué bueno que es así. Qué bueno que Dios nos da el privilegio de nosotras tener en nuestras manos el poder de edificar nuestro hogar. Si con sabiduría, oye, no dice la mujer fuerte, no dice la mujer inteligente, dice la mujer sabia. Y la palabra de Dios nos dice que si alguna o alguno, pero en este caso estoy hablando con mujeres, si alguna tiene falta de sabiduría, si tú dices, es que yo no soy sabia, dice, si tú no tienes sabiduría, pídesela a Dios. Dios te la va a dar abundantemente y sin reprochártelo, sin decirte, caramba, y tú todavía me estás pidiendo de eso mismo.
Ven a Él todas las veces que sean necesarias y pídele tantas veces como sea necesario que te haga una mujer sabia, que te dé la sabiduría para tú poder ser esa mujer de Proverbios 14, la que edifica, no la necia que destruye, sino esa sabia que determina edificar. Sabemos que para poder edificar algo es necesario tener la sabiduría para poder construir esa edificación. En este caso, esta edificación es nuestro hogar. Y la mujer sabia sabe que actuar con sabiduría no viene de ella, sino que viene de Dios. En el fondo, quien nos da, al final de cuentas, quien nos da esa sabiduría es Dios. Así que cuando tenemos un hogar en el que el centro es Dios, nosotros vamos a tener la garantía de que ese va a ser un lugar que va a ser un refrigerio para nuestros hijos y nuestro cónyuge de llegar. Va a ser un lugar donde ellos se van a sentir a salvo, a gusto. Es un lugar donde ellos van a encontrar paz y contentamiento para estar. Y todo eso lo va a producir, no la mujer, lo va a producir la sabiduría de esa mujer que decidió hacer de Cristo el fundamento de su hogar, el centro de su casa, y de ser esa mujer que se determinó primero ella a tener una relación íntima y personal con Dios, para que de ella emanara y fluyera todo aquello que ella necesita para que su hogar sea un hogar edificado en la roca firme que es Cristo Jesús. Es posible, en Dios es posible, en nuestras fuerzas, imposible, nuestra humanidad nos gana, pero cuando nosotros deponemos lo que somos para comenzar a hacer lo que Dios quiere que nosotras seamos. ¿Y cómo sabemos eso? Preguntándoselo, número 1. Número 2, leyendo su palabra. Tenemos que alimentarnos, tenemos que comer Biblia, como dicen por ahí. Tenemos que leer la palabra nos va a guiar a toda verdad. Y ella nos va a dar esa sabiduría que proviene del consejo que viene de Dios. Y buscando el rostro de Dios en oración, Él va a revelarse a nosotras de maneras extraordinarias, de formas que tú ni siquiera te puedes imaginar. Yo te invito a que si has estado edificando a tu hogar sobre la roca que es Cristo, no desmayes, sigue adelante, que si te descubres a ti misma que hasta ahora te has conformado con mostrar una imagen bonita hacia afuera, pero que por dentro el hogar se ve todo menos estéticamente edificado, que estás a tiempo, ven al Señor, ponte a cuentas con Él y dile: Señor, ayúdame, yo quiero ser una mujer sabia que edifique su casa. 15 años más tarde sigue siendo mi oración para Dios. Señor, ayúdame. Quisiera decirte que todas las veces le atino, todavía hoy, 15 años más tarde, hay días que no los logro, pero doy gracias a Dios porque cada día es un nuevo comienzo para comenzar otra vez, una oportunidad grande para reiniciar. Y lo que no pudimos lograr ayer, poder conseguirlo hoy. Quiero invitarte a confiar en Dios y a descansar en Él. Gracias por haber estado conectada con nosotras en este episodio. Qué bueno que pudiste estar aquí. Quiero animarte a que si edificó este contenido tu vida, por favor nos regales un like. Compártelo con otras que tal vez tú sabes que están luchando con esto. Y por favor déjanos tus comentarios, que será de gran bendición para nuestras vidas. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.